candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano. Natalie, buen día. Argemiro Andrade lo saluda. Ya fue diputada social cristiana hace algunos años. ¿Cómo así Natalie nuevamente quiere regresar a la asamblea? Buen día, Natalie. Manaví lo escucha. Buenos días, Argemiro, ¿cómo está? Y a todos los de Radio Capital de Puerto Viejo en la provincia de Manabí, que tengan todos muy buenos días. Bueno, después de tantos años, sí, como usted dice, fui diputada en el 2007 cuando aún se llamaba Congreso Nacional y destituida inconstitucionalmente en aquel entonces dentro de los 57 diputados y reemplazada por lo que llamaron los mismos periodistas diputados de los manteles. Y adicionalmente, un grupo de 10 o 15 diputados, entre los que me encontraba yo, fuimos denunciados penalmente por disposición del aquel entonces presidente con una orden de prisión sobre nosotros, porque así lo dispuso dentro de sus acostumbradas sabatinas, y así vivimos, con un año sin derechos políticos, lo que nos impedía trabajar incluso en el sector privado. Perdí 15 años de carrera administrativa que me los quitaron también por orden de él. Estuve en zozobra con esta denuncia penal sin razón ni motivo y con una orden de prisión que pendía sobre mi cabeza a su antojo para ver cuándo nos las quitaba o cuándo no, según cómo se levantara de genio, y jugaba con ello en sus sabatinas al son de una burla, como si se tratara, no sé, de una cosa y no de personas. Y nos destituyó inconstitucionalmente y además dentro de los 57 habían diputados que ni siquiera asistieron a ese día al Congreso, otros que no estaban ni siquiera en el país, otros que no votamos, pero hicieron una lista en la noche con Gustavo Larrea, que hoy está para candidato también a la presidencia, porque así les convino, eran los que le molestábamos simplemente en el Congreso, y en la noche pues Gustavo Larrea se encargó de ir a recoger a todos los diputados que nos iban a reemplazar, a los diputados de los manteles, los llevó a un restaurante y por eso salieron tapados con manteles, de ahí el nombre que les puso lo del periodismo, y Gustavo Larrea los metió en la madrugada al Congreso Nacional para que durmieran ahí y en la mañana no nos dejaran ingresar. Natalie, ¿qué la anima antes de entrar ya en la propuesta suya? ¿Qué es lo que propone en esta candidatura Natalie Viteri y el Partido Social Cristiano? Pero antes, ¿qué la anima a regresar a la asamblea? Una asamblea que hemos visto que en el último año ha estado con un desprestigio total. Quizás la asamblea en la que muy poca credibilidad tiene en el Ecuador. ¿Qué le anima a Natalie Viteri regresar a la asamblea teniendo un curul por el Partido Social Cristiano? Y la responsabilidad que no solamente termina el día de las elecciones, estoy seguro que usted tendrá un curul en la próxima asamblea, sino levantar el prestigio de esta asamblea tan criticada. Muchísimas gracias, Argemiro, por tus palabras y por tus buenos deseos. Mira, durante muchísimos años me alejé de la política por temas de salud y para poder ser madre, porque no podía hacerlo. El doctor me recomendó que tenía que alejarme de todo, dedicarme, sí, porque nunca he podido dejar de trabajar en 2, 3 trabajos al mismo tiempo, pero que tenía que tomar un proceso largo para poder tener hoy por hoy a los tesoros más grandes de mi vida, que son mis hijos, que fueron milagros de Dios que me concedió, y por eso me alejé de la política. Pero como ciudadana que soy, más ciudadana, menos política, y como todos los ciudadanos, al igual que tú y que todos los que nos escuchan, no podía evitar que me doliera lo que sucedía con nuestro país durante estos últimos 14 años. Y como todos, y con justo derecho, a quejarme de lo que nos estaba pasando.
Es verdad, he tenido, gracias a la bendición de Dios y a trabajar duro como nos han enseñado nuestros padres siempre, a que la única forma de progresar y de estar bien es trabajando. Y trabajando con muchísimo esfuerzo, como los vi hacerlo a ellos toda la vida. A mi padre y a mi madre, de quien me siento enormemente orgulloso porque nos enseñaron a trabajar fuertemente. Y así lo hice toda mi vida, en 2 y 3 trabajos, desde mis 17 años. Pero podía haberme quedado en esta comodidad. Me va muy bien. Como abogada en libre ejercicio, tengo muy buenos clientes y me va excelente. Además, soy empresaria, tengo 2 empresas, gracias a Dios, que me ha bendecido, me va muy bien. Además, tengo emprendimientos porque creo en mi país y creo en la capacidad de dar empleo a otros. También, gracias a Dios, me va muy bien y próximamente abrir otro local de mi emprendimiento. Le doy las gracias a Dios porque sin él no podría hacerlo y sin un esfuerzo diario, porque sé que lo único estable que puede tener una persona para progresar y para que su familia esté bien es trabajo. Trabajo. Es la única forma estable de llevar el pan a tu casa. Así es que podría quedarme en esa comodidad porque en verdad tengo lo suficiente para estar bien. Podría decir, esto no es conmigo, no me afecta, yo estoy bien, pero eso sería ser egoísta con el resto de mi país, al que amo inmensamente. Y después de esta pandemia, que fue lo más duro que hemos vivido todos los ecuatorianos y todo el mundo, al que no estábamos preparados ni lo esperábamos, al que esperábamos un año como todos los fines de año llenos de esperanza, de ilusiones, y vivimos una tragedia inmensa en el que yo, en lo particular, y seguramente muchísimos de nosotros, pensábamos que ante esta pandemia, como humanos, íbamos a unirnos sin que significaran nada las ideologías, los partidos, los colores, de dónde eras, si del norte, si del sur, si del este o del oeste, simplemente ante la desesperación de la tragedia, de las familias, de la enfermedad, de quién cayera enfermo y quién pudiera ayudar, nos íbamos a unir más que nunca. Y sin embargo, no. Muchos de los que nos enfermamos o de nuestros familiares enfermos fueron mofa de otros. Muchos perdimos familiares y murieron y no pudimos despedirnos de ellos o enterrarlos de la manera que hubiésemos deseado y darles un último adiós. Muchos aún no encuentran a sus familiares que murieron en la pandemia y los siguen buscando. El Estado no tuvo el más mínimo control ni estuvo preparado en absoluto, teniendo casi 4.000 millones de dólares, 4.800 millones de dólares asignados para tanto entre el Ministerio de Salud como el IES. 3.800 millones de dólares para el Ministerio de Salud, 1.800 millones de dólares para el IES, y aún así no estuvo preparado ni tuvo lo suficiente para atender a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque había la corrupción, porque habían medicamentos que no fueron entregados y prefirieron que se caduquen, porque los médicos no les dieron el suficiente equipamiento para que ellos, que eran los que ponían su vida en riesgo por cada uno de los ecuatorianos, estuvieran protegidos. Ni siquiera, como había toque de queda, les ponían un vehículo a disposición a la hora que salían para que los llevaran a casa, o un hotel para que los recibiera y ellos pudieran dormir ahí y no llevaran el contagio a su hogar, porque estaban expuestos en demasía ante toda la cantidad de pacientes que atendían y los veías afuera de los hospitales ahí sin tener cómo movilizarse, porque no les daban las medicinas en los hospitales para que atiendan a los pacientes. Y veíamos a un ministro, que es el que tenemos, salir en televisión y decir, no pasa nada, todo está bajo control, lo tenemos todo, en los hospitales están completos, no necesitamos ayuda de nadie, con una cara tan parca que por momentos pensabas que de verdad todo estaba bien, o pensabas que realmente era la persona
más fría que pudiera existir. Y en verdad era la más fría. Porque mientras tú veías la realidad, él parecía que no tenía una televisión al frente, y cuando le preguntas las cifras, no las sabe o no las quiere decir. Pero todos los ecuatorianos las sabemos porque las veíamos a través de los medios de comunicación, y cuando todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, ante la desesperación, porque ellos sí están cerca de cada uno de los ciudadanos, porque ellos sí los viven día a día, les decían: aquí estamos, con el presupuesto que tenemos, lo ponemos a su disposición, dejamos a un lado las obras, dejamos a un lado las fiestas por bicentenarios, díganos qué necesitan, aquí está el dinero. Él les decía: nada, no necesitamos nada, nosotros estamos bien. ¿Cómo estamos bien si estamos muriendo todos y si estamos viendo a la gente aquí que están encerrados porque así lo mandaron a hacer para evitar los contagios? Si la gente se muere de hambre, si no pueden trabajar, si están los hospitales colapsados, ¿cómo nos puede decir que no necesitan nada? Díganos qué quieren, aquí está el dinero, no necesitamos nada, lo dijeron por varias ocasiones. Y así pasaron los primeros tiempos, donde hubieron, al menos en Guayas, que lo cercaron, la mayor cantidad de contagiados y de muertos. Hasta que Guayas dijo: basta, vamos a hacerlo, aunque ellos no quieran, vamos a hacerlo por nosotros mismos. Y compraron medicinas y contrataron médicos para que vayan casa por casa y compraron comida. Y sus autoridades fueron casa por casa, con medicina, con médicos, a atender a las personas para que no se agraven y no tengan que colapsar aún más los hospitales, con comida para darle a las personas que no podían trabajar ni salir de sus casas, y a paliar un poco la tragedia en la que estaban los ciudadanos, los guayacenses, los guayaquileños. Y aún así, el Ministerio de Salud seguía parco ante la ayuda que se les daba no solo a las familias guayaquileñas, sino a los mismos médicos de los hospitales del gobierno, porque se les llevaba a ellos trajes de protección, se les enviaba a ellos vehículos en la noche para que los pueda trasladar a sus hogares, se les puso hoteles a ellos para que vayan a descansar, como salían en las noticias y se podía ver. Pero el gobierno decía: no, fuimos nosotros, con una cara parca que es increíble. Imagínese. Hasta hace poco, Natalie, la semana anterior, las autoridades pidieron, y salió por las noticias, que no dejaran entrar por el aeropuerto absolutamente a nadie que viniera de los países europeos, y que no los dejaran entrar por lo menos hasta el 15 de enero porque habían pasado las fiestas y sin las pruebas respectivas. ¿Y qué respondió el ministro de Salud? Aquí no vienen vuelos directos desde allá. Pero por Dios, qué respuesta más absurda. ¿Quién dice que los vuelos vienen directos? ¿Acaso él no ha visto que los vuelos internacionales hacen escalas por todo el mundo antes de llegar al Ecuador? Y tuvo que salir ya, y todavía dijo: el pedido de la autoridad de la ciudad tal, refiriéndose a la nuestra, es absurda, es ridícula, dijo. Natalie. Mejor que se dedique a bla, 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 bla. Natalie. ¿Qué tuvo que decir ahora? Imagínese, Natalie, que eso pasaron en Guayaquil. Imagínese provincias como Manabí, como Esmeralda, como el resto, la no atención del Estado central ha sido bárbaro, no solamente en Manabí, sino casi que en todo el Ecuador. Pero bueno, Natalie, vamos a entrar en materia. ¿Con qué propuesta? ¿Cuál es el mensaje con que llega Natalie Viteri al pueblo ecuatoriano? Un pueblo de que ya está con desesperanza, ya no cree en la clase política, está sin plata, está endeudado, los hijos no pueden estudiar. ¿Cuál es la propuesta de Natalie Viteri para llegar a la asamblea? Por supuesto que sí. He estado varias veces en Manabí, y Manabí sigue estando como en una zona de guerra, terriblemente abandonada.
555 millones de dólares fue lo que reportó la Ley de Solidaridad por el SRI, recaudados gracias al impuesto que se subió en 2 puntos por el IVA para todo el Ecuador, excepto para Manabí, después del terremoto que se sufrió tan grave en la provincia de Manabí. Y todos fue el único impuesto que lo dimos con corazón y alegría, al igual que todas las donaciones. Y se formó el comité de reestructuración. ¿Y qué pasó con ese dinero? Nadie lo sabe, porque Manabí sigue exactamente igual. Era para la reconstrucción de colegios, para la reconstrucción de viviendas, para la reconstrucción de las vías dañadas. ¿Y qué pasó? Con las donaciones que se enviaron y que se veían en televisión, que iban en grandes caravanas, enviadas por todo el mundo, incluso las personas en sus propios vehículos las llevaban y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque ese dinero desapareció. Ese dinero hay que fiscalizar porque tiene que volver a las manos de Manabí, porque no hicieron nada. La carretera Colisa-Manabí, 2 meses antes de que acabe el gobierno del expresidente, se firmó por 100 millones de dólares 21 kilómetros, la carretera más cara en la historia, cuando Contraloría General del Estado dijo que no ha sufrido ningún daño y fue un contrato de emergencia firmado a dedo 2 meses antes. Para Manabí tiene que recuperarse los 1.555 millones para que vuelva a ustedes, para que puedan hacerse las casas, por lo menos con 3 dormitorios, para que puedan vivir dignamente cada uno de ustedes, las personas que viven en Manabí, para que puedan ser reconstruidas, para que puedan haber los suficientes escuelas y colegios para cada uno de los jóvenes que estudian en Manabí, para que puedan haber los puntos de internet que se requieren, porque no es posible que Manabí, siendo una provincia tan grande, no tenga las suficientes repetidoras con internet gratuito. Nosotros ofrecemos los 40.000 puntos de internet, 10.000 por año, con 90 minutos diarios, gratis, sin límite de usuario, para que todos puedan estar conectados en este momento que por pandemia no se puede hacer otra forma que a través de estos medios de comunicación y que puedan realizar el estudio los chicos, puedan realizar teletrabajo y además teleemprendimiento, puedan a través de estos medios de comunicación hacer trabajos, emprendimientos, y no solamente dentro de Manabí, sino que puedan llegar al Ecuador entero y, ¿por qué no?, al mundo, que además las 2.400.000 personas, 600.000 familias aproximadamente, que sufren de enfermedades silenciosas como la diabetes, la hipertensión, o las personas mayores de 50 años, que aunque no sufran estas enfermedades, reciban tensiómetros, medidores de oxígeno, para que puedan estar atentos a estas enfermedades y a través de sus teléfonos móviles descarguen una aplicación completamente gratuita que esté conectada al Ministerio de Salud y puedan, a través de lo que se va a denominar el RUS, Registro Único Sanitario, estar en contacto permanente a través de los medios electrónicos con un médico. Y estas enfermedades silenciosas, porque en mis recorridos he escuchado que todos los diabéticos o las enfermedades que sufren del corazón no pueden ser atendidos en los hospitales justamente por el COVID, pero tampoco pueden ser desatendidos porque estas enfermedades son mortales. No reciben medicina porque no se pueden acercar a ser atendidos, y si no son atendidos, entonces no los pueden recetar. Pero a través de este sistema serán atendidos y no van a morir. Ellos, además, con este medidor de oxígeno también se van a poder detectar posibles pacientes de COVID. 2.400.000 personas, 600.000 familias. Además, 400.000 computadoras, 100.000 por año, para todas las familias más pobres del país, aquellas que también se compruebe que no tienen computadoras, porque hay que darle la oportunidad a las más pobres, con internet incluido, donde a lo que se denomina teleprosperidad, donde van a tener teleentretenimiento, teleinglés, teletrabajo, teleestudio, con lo cual los niños
van a poder estudiar. Estamos en esta época de pandemia donde reciben las clases a través de Internet. Y con esta nueva cepa es más peligroso aún estos planes pilotos de volver presencialmente a las clases, porque sabemos que esta nueva cepa ataca a los niños. Entonces tienen que estudiar obligatoriamente a través de una computadora. Y en los hogares que yo he visitado alrededor del país, vemos como los niños tienen que, con los pocos megas de sus padres, subirse a un arbolito, en una montaña, en una roca alta, a coger una rayita de internet porque no hay las suficientes repetidoras y mucho menos internet gratuito, que es una obligación del Estado para todos los ciudadanos. Estos 3 primeros puntos nada más que te he mencionado, que son en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Cuesta dentro de un presupuesto general del Estado de aproximadamente 30.000 millones de dólares. 150 millones de dólares. ¿Y cuánto se le paga a los funcionarios públicos en un mes? Para los sueldos, 900 millones de dólares. Y estos 3 puntos, en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos más pobres, cuesta 150 millones. Si lo aumentamos o lo replicamos, aún sigue siendo poco alrededor de lo que se paga en un mes de sueldo a los funcionarios públicos y de lo que se da dentro del presupuesto general del Estado a estos mismos ministerios. Buenos si días. se aplica bien el dinero a favor de los ciudadanos, podemos darle lo que ellos requieren en este momento de necesidad y lo que les va a ayudar a paliar un poco las necesidades que tienen de salud y de educación y también de trabajo. Buenos días. Carlos Iván Alarcón le saluda. Mire, la propuesta de la lista 6 de llegar a la Asamblea Nacional obviamente se centra en 3 propuestas fundamentales o en 3 ejes fundamentales, como son lo social, lo tecnológico, que usted lo acaba ya de desmenuzar ampliamente, y la reforma judicial. ¿Qué aspectos abarcaría esa propuesta legislativa en el orden social? Y en lo que tiene que ver con la reforma judicial, ¿qué leyes proponen reformar o qué leyes proponen crear y en qué áreas? Por ejemplo, también en lo social hay la supresión de impuestos para los sectores agrícolas o agropecuarios, para el sector ganadero, para el sector acuicultor y para los pescadores, y darles un préstamos al 1% de interés durante 30 años para que ellos puedan reactivarse después de toda esta pandemia, porque fueron también los que estuvieron en primera línea, pese a haber sido abandonados durante toda su vida, no ser atendidas por los gobiernos de turno, y en esta vez sí ser atendidos porque estuvieron en primera línea pese a todo, trayendo alimentos a través de todas las carreteras, porque sin ellos no hubiéramos podido tampoco sobrevivir en la pandemia, exponiendo su vida, muriendo muchos de ellos. Esta vez tienen que ser atendidos como se lo merecen. Créditos blancos, 1% de interés, a 30 años plazo, reactivarlos para que ellos puedan generar su producción, con semillas de alta calidad para los agricultores, para los ganaderos también, con un buen producto para que la inseminación artificial que realice traigan su nuevos ganados, pero un ganado de alta calidad, para que la producción que realicen, inclusive no solamente en ganado, sino en la leche que hagan, sea también de alta calidad. Para los pescadores, un buque estatal georreferencial para que puedan encontrar la mancha de donde están los pescados y ellos puedan más rápido ir a ese sector, porque los pescadores hasta el día de hoy, gracias a su intuición y a su conocimiento sobre el mar, salen todos los días a pescar, pero con el peligro de tal vez no regresar. Y además caen en las manos de lo que se conoce los piratas del mar. Y hay otra cosa todavía más. Estas personas, todos los que producen productos perecibles, caen en manos de los que son los intermediarios, pero los malos intermediarios, porque hay los buenos, los pero especuladores, los malos intermediarios, aquellos que esperan que los productos perecibles
de estas personas que con tanto esfuerzo y dedicación, y no solo ellos, sino su familia entera, trabaja el campo, o trabaja el ganado, o trabaja el mar, para poder sacar estos productos, estén a punto de perecer, para ahí sí aparecer a comprárselos a precio de nada. Hay que protegerlos también con una ley que proponemos. 3 años de cárcel para todas esas personas mal llamadas intermediarios, que lo que son unos abusadores del esfuerzo sobrehumano que hacen todas estas personas, que además nos alimentan a todo el Ecuador. Uno puede necesitar a un arquitecto, un ingeniero, a quien sea tal vez una vez al año, pero a un agricultor, a un pescador, a un ganadero, uno lo necesita los 365 días del año, 3 veces al día, porque gracias a ellos todos nos alimentamos. Por eso, créditos blancos, semillas de alta calidad, inseminación artificial y reactivación para ellos, y por parte del Ministerio de Agricultura, una preparación para que sepan cómo conservar, en el caso de los agricultores, su producción para que no perezca. En el caso de los ganaderos también, el pasto para sus animales. Y en el caso de protección, para que no los engañen los mal llamados intermediarios y vayan a la cárcel, para que sepan que no se pueden burlar de ellos. Natalie, una última pregunta. Esperemos seguir conversando más adelante. Dele una razón a los manavitas por qué votar por la lista 6 del Partido Social Cristiano. Porque el Partido Social Cristiano, como les he comentado hasta ahora, piensa siempre en los ciudadanos, en servir a servir a los ecuatorianos, en ir a un puesto público y saber que somos empleados de cada uno de ustedes, y no al revés. En que durante la asamblea tan venida, de la que ni yo quiero saber, la que ya se va, no se ha visto envuelta en problemas de corrupción, que siempre hemos velado en todos los puestos en los que ha estado el Partido Social Cristiano, en cualquier autoridad que haya ocupado, ha velado por cada uno de los ciudadanos, y además diciéndoles siempre la verdad, no con cortinas de humo, por muy dura o fuerte que sea, siempre diciendo la verdad y luchando por los derechos de cada uno de ustedes, cueste lo que cueste, pero jamás en actos de corrupción, y eso lo han podido ver. Jamás vendemos humo, sino la realidad y la lucha constante por sus derechos, por los derechos de todos los ecuatorianos, porque no hay banderas cuando se trata de luchar por la verdad, por buscar las ideas que, como ven, sí se pueden encontrar, sí hay dentro de la adversidad, siempre se puede encontrar un camino para salir adelante. Y porque este es el momento de los ciudadanos, los que sabemos trabajar, los que cada día nos levantamos y salimos a las calles a poder trabajar, porque sabemos que la única manera estable de mantener a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Este es el momento de los ciudadanos. Raya todos ellos. Gracias a nuestra... Y para presidente Guillermo Lazo. Gracias a nuestra invitada por su comparecencia esta mañana en nuestro informativo. Me queda debiendo la respuesta respecto de la reforma judicial que proponen los socialcristianos desde la Asamblea Nacional. Pero veremos más adelante en una nueva oportunidad. Ha estado con nosotros la candidata Natalie Viteri a la Asamblea Nacional.